Un saludo amigos de Técnicos Audiovisuales Medellín. Este es nuestro segundo capítulo de la primera temporada. Antes de empezar con este capítulo que tenemos unos grandes invitados, hay que hacer las menciones. Este capítulo es patrocinado por Presec, Seguridad Industrial. Es un grupo de mujeres que son consultoras en todo el tema de salud ocupacional, sistemas de gestión, sistemas de calidad. Y creo que les puede servir. En el capítulo pasado hablamos un poco sobre este tema. Y tenemos el apoyo, un gran apoyo de RM Audio Latino. Y son una marca de interfaces de audio que nos prestaron los equipos para grabar el audio. Todavía estamos esperando a alguien que nos preste el equipo de video para tener esas producciones con una mejor calidad de video. Bueno, empezamos. Este es un capítulo especial para nosotros porque tenemos a Merlin Producciones, quien desde hace muchos años nos ha enseñado muchas cosas y nos ha valorado, nos ha acogido en su equipo de trabajo y estamos en Bichos, en el lanzamiento de la serie, y se me ocurrió decir, invitémoslos. Y me dijeron que sí. Yo, ay, pero es que eso es rápido. Y no quise como perder la oportunidad y estamos el día de hoy grabando este capítulo. Bienvenidos, Coco, Gabo. Eh, Primero empecemos a presentarnos, ¿cierto? Eh, Juan Felipe Arango, alias Coco. Creo que ese alias lo tiene como desde los 3 años, Desde los 6 años más o menos. desde los 6 años. Coco, contanos un poco de vos. ¿Qué eras antes de Merlín? O sea, ¿cómo nació Coco, el de ahora, músico, o toda la vida quiso ser manager, o cómo nació Coco? Bueno, pues realmente el inicio va muy ligado también con Gabo porque los dos venimos del mismo colegio, aunque no nos graduamos en el mismo colegio, pero nos conocimos en el mismo colegio, ¿Qué colegio? en Gimnasio de los Alcázares. Ahí estudiamos muchos años y ahí estuvimos como en el grupo musical del colegio, pero además del grupo musical también era como el grupo técnico, pues porque íbamos a tocar a un bazar y llevábamos todo el backline del colegio y la consola y los micrófonos y el cableado y ahí un poco empieza también como la Con toda la historia historia. con todos sí, con micrófonos, cables, escenarios, O sea, instrumentos. autogestión desde el día uno, pues, que empezó la Sí, carrera de ustedes. desde Sí, muy desde muy ¿Qué chiquito. tocabas, pequeñitos. Coco? ¿Qué instrumento? Yo tocaba teclado en ese momento. Teclado, pues yo nunca he sido pues un músico estudiado ni profesional, pues, ¿cierto? Más gomoso. Toqué teclado un tiempo, luego toqué batería otro tiempo. Y ya después me fui, pues inicié aquí cuando terminamos el colegio, yo empecé a estudiar aquí administración de empresas en EAFIT y no me gradué pues, por cosas del destino de la vida, no sé, como que le fui cogiendo un poco de pereza a la carrera y siempre me gustaba más como la industria musical, pues como la música en general. Entonces, bueno, terminé fue yéndome a Estados Unidos un tiempo a trabajar, a estudiar inglés, a vivir la vida muy jovencito, pues de 19 años. Y allá tuve la oportunidad de conocer mucha gente de la industria y mucha de esa gente de la industria porque terminé trabajando en una empresa que hacía videoclips de Simón Brand, que la empresa se llamaba Create Producciones, entonces yo era un asistente de producción y entonces simplemente estaba ahí volteando, hermano, con las grabaciones de los videoclips de artistas muy reconocidos en ese momento, Chayanne, Thalía, no sé, como Son by Four, cosas así muy latinas de la Mm. época. Y ahí conocí como más gente de la industria y me enteré que existía una escuela de sonido en Barcelona que se llamaba Microfusa. Entonces de ahí me fui a estudiar a Barcelona Microfusa, sonido pues a Microfusa. Y bueno, y mientras estaba ya siempre en contacto con Gabo y siempre pues como con el antojo y las ganas de trabajar en un estudio de grabación, como desde las Y, primeras grabaciones. y Gabo, ¿cómo empezó en esto? O sea, en el colegio, con Coco. Sí, lo mismo, pues nos conocimos desde toda la vida, pues desde los 6 años, pues juntos tocando, como en las bandas del colegio. ¿También tocas algún instrumento? Sí, yo sí me preparé como músico profesional, pero me dediqué más pues a la parte de producción, aunque desde muy pequeño eh, tuve como la oportunidad de conocer los estudios de grabación porque yo era como en el colegio como el consentido y era como el solista. Yo cantaba y pues tocaba guitarra y era como el solista. Entonces hicieron un proyecto de grabación de un long play porque era todavía acetatos, ¿cierto?
Em, y ahí tuve como la oportunidad de estar como en la producción del disco como de los 25 años del colegio. Tenía 10 años. Eso fue en Promix con César Borges. Ahí fue donde yo dije como, esto es lo que yo quisiera, O sea, desde los 10 años dijiste, eso es lo que esto yo me hay que dedicar a que lo y hay que quiero trabajar hacer. duro a esto. Entonces, igual seguimos siempre en el colegio, pues en bandas, y o que fuera del colegio teníamos también pues las bandas como nosotros en las vacaciones tocábamos o nos íbamos para una finca y tocábamos juntos y tal. Yo me fui, antes de terminar el colegio, me fui para Inglaterra a estudiar inicialmente pues inglés, pero me quedé estudiando música un año allá. Pues principalmente como el instrumento que era la guitarra clásico flamenca, y ya regresé aquí y siempre pues como con la intención de tener un proyecto de producción musical, de seguir pues como con la música y todo, pues ahí no estaba como muy claro cuál era el horizonte en ese momento, pero sí era claro que era música y producción, ingeniería. Cuando estuve en Londres tuve también la oportunidad de como conocer otros estudios y otra cosa, y yo ya estaba pues ahí metido como en toda esa película. Cuando llegamos yo entro, seguimos igual siempre en contacto, teníamos las bandas nuestras y tocábamos en centros comerciales, como seguimos pues como en esa película. ¿Y en qué momento se reúnen ustedes tres con... Entonces ahí yo ya entro a estudiar a FIT y ahí es donde conozco a Juancho. Y Coco estaba estudiando en ese momento pues como en Barcelona, entonces siempre como no, tenemos que, cuando llegues tenemos que montar alguna cosa, tenemos que hacer algo juntos, tal. Y como que Juancho era, digamos, un poco como ese ideal a nivel musical, pues como que uno quisiera tener, pues porque siempre había sido, pues como había tenido como esa genialidad. Entonces empieza el proceso de hacer inicialmente pues como un pequeño laboratorio de práctica musical, ¿cierto? De ahí empieza a condensarse un poquito como en lo que se convierte posteriormente en Merlin Producciones. Yo en ese momento ya tenía otra banda de rock que se llamaba Radio Burdel, una banda pues de rock que en la ciudad, y ahí pues como que empezó también como toda la cosa. Pero yo ya estaba estudiando en EDAFID y conocía como a Juancho. Coco llega de Barcelona después de terminar como sus estudios. Digamos que estaba pues como el principio del estudio de grabación, pero era simplemente pues un espacio, un laboratorio en un garaje de un edificio, ¿sí o qué? Y Coco llega y empieza a buscar como oportunidades de trabajo, a mirar qué era en dónde podía como camellar y tal. Y un día Coco me llamó, yo le había dicho a Coco como, marica, aquí está pues este espacio, si necesitas pues cualquier cosa, weón, mira las llaves pues y Y se quedó, hagamos cosas juntos y se pues, quedó sí o con las qué. llaves. Y se quedó con las llaves. Entonces nada, ahí en medio de todo Coco pues como moviéndose a buscar como muchas como oportunidades de trabajo y eso. Resulta pues una oportunidad en la que permite que nos juntemos, ¿cierto? Sí, a, a desarrollar un proyecto musical. Y, y era pues como una licitación para participar en la musicalización de un proyecto de un parque de entretenimiento de Colombia. Y como era una licitación, pues como que dijimos, necesitamos a alguien que haga una propuesta, que nos ayude a construir una propuesta musical pues bien bacana. Y ahí es cuando llamamos pues como a Juancho a, a A desarrollar como la desarrollar la idea. música, y Coco y yo estábamos ahí en el parche cuando Juancho llegó y le contamos a Juancho, y Juancho dijo, no, pero listo de una, entonces hagámosle pues. Y nosotros pues simplemente le queríamos era como contar la idea, a ver Sí, si él es él... como con la chispa adelantada siempre. Sí, Uno le exacto. dice, Entonces "Ey, él dijo, no, 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 de una, tan, y se puso a camellar y ya, ahí Sí, desde qué arrancó, ahí bueno". arrancó. pues mejor dicho, desde la primera conversación para que nos inventáramos algo juntos, desde ahí ya vamos juntos.
realmente desde Qué ahí no bueno. volvió a salir del estudio. Yo tengo algo muy bacano con ustedes. Yo los conocí por allá como en el 2010, 2011, cuando no era circular, tenía otro nombre, que fue en Plaza Mayor, que Ah, había sí. una exhibición, Congreso, ese fue el primer congreso de las culturas, una cosa así. algo súper extraño. Yo me acuerdo estaba Sargen García, que se nos Eso. inundó el lugar, que Sí, llovió. un diluvio ahí Pero tremendo. yo en ese espacio, ustedes hicieron un convenio donde yo trabajaba antes, hicieron un concierto en una cervecería, Ajá. ¿cierto? Y a mí me tocó en ese concierto montar el sistema digital, porque están estrenando un sistema digital. Yo soy ingeniero electrónico, yo no soy ingeniero de sonido, yo no sé nada de sonido a mí. Es el gran problema que yo tengo. Yo puedo diseñar un sistema, pero no sé cómo ponerlo a punto. Entonces yo hice el software para ese día y me mandaron para la casa. No, ya, chao, terminó. Y yo ni que pude estar en el concierto. Pues no, llegué más tarde, pues, que hubo unos problemas. Pero, o sea, estoy hablando de más de 10 12 años, Sí. yo veía un soporte técnico de ustedes increíble. Después los conocí cuando entré a trabajar en una marca en Estados Unidos, que hicimos una convocatoria con la USM y llegaban muchas, y mi jefe no hablaba español, entonces ¿a quién escojo? Y, es- y el día, o sea, eso fue una noche, me dijo, ¿a quién escojo? Pues yo no sé. Y el día siguiente yo estaba en el hotel desparchado y los vi a ustedes en un proyecto del metro, creo que era con Balvin. O era un programa de un proyecto de algún cosa en el metro. Ah, la de National Geographic, ¿te acordás? Que tocamos Ah, ahí sí, sí, sí. en... Sí, y mi Claro, y jefe, Balvin, en la casa de entonces Balvin, yo Sí, le sí. sí. texté a mi jefe como, hey, mira a los que están en tal canal. Ajá. Y eso se ganaron la convocatoria, pero por un reconocimiento internacional. Y así yo he visto mucho y he trabajado y he visto muchos reconocimientos. Ah, bueno, y en ese mismo año me encontré con este libro, con Travesía por la Tierra del Olvido. A mí siempre me ha gustado leer historia musical, pues como yo no soy músico, entonces para mí es muy difícil entender la música desde el punto de vista, pues, entonces me gusta más entender la historia de la música, y esa es una de las razones de las que estamos acá, y es poder compartir esas historias que creo que le pueden ayudar a muchos a crecer profesionalmente. Y me pareció muy interesante cómo los toman a ustedes de referencia a nivel, o sea, en Colombia, y yo no creo que solo en Colombia, en toda Latinoamérica. Merlin se ha convertido en un sello completo, independiente. Ustedes son completamente independientes. Entonces, preguntarle por las claves de esa independencia es muy difícil. Pues. ¿Cuál es la clave de tu éxito? ¿No? Pues, trabajar, perseverar, creer. No, yo quiero ver acá es que profundicemos un poco más, sobre todo en lo que ustedes hacen en la parte técnica. Y, ¿Desde la parte técnica o desde la parte como de emprendimiento? Porque es que como que hay varias cosas, ¿sí o qué? Porque creo que igual el momento confluye en un momento histórico también como de la ciudad y del país, ¿sí o qué? Y del mundo, porque estaban en ese momento empezando como la piratería pues a full, ¿sí o mm, qué? El modelo de las industrias fonográficas tradicionales pues empezaba un poco a desmoronar por esa parte de la piratería y, y, y como lo que veníamos haciendo, que era trabajar pues como desde la industria de producción musical, pero como comercial, publicitaria, y Juancho era el que tenía como los proyectos artísticos, ¿cierto? Y dentro de esa búsqueda de los proyectos artísticos y todo eso, también decíamos, queremos crecer estos proyectos artísticos, pero ¿cómo hacemos? ¿Sí? O sí, sea, sí. ¿dónde disparamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo hacemos? Y la verdad es que era y sigue siendo pues igualmente complejo, simplemente que en otra época. Eh, ¿Cómo sacamos adelante pues como esas ideas? Y pues en realidad fue como no, es que no hay de otra, si no lo hacemos nosotros, no va a llegar a ninguna parte, pues, o sea, si vamos a esperar que eso es lo que pasa mucho de todo el mundo, siempre es como que se queda esperando a que aparezca Sí, un ángel, pues, sí, o que los salve y los vaya, y la verdad es que, pues sí, es cierto que hay que escamellarle uno, pues, y buscar como el camino. Eso pues suena muy fácil, pero es complejo en el sentido que no es solamente desearlo, pues, sino empezar pues como a buscar ujú, eso.
Em, Coco pues y yo siempre nos enfocamos más como desde el lado de la parte técnica y, y hubo un momento pues como coyuntural dentro del crecimiento pues como de la compañía en el que, en el que pues había que mandar propuestas, estar pendiente del teléfono y tal, y pues digamos que Coco se abanderó un poco en esa labor, siendo algo que además pues era un poco contradictorio a lo que él inicialmente quería, ¿cierto? Sí, porque él había renunciado como a la parte de la administración de empresas justamente por dedicarse un poco más como a la parte técnica o artística, porque pues digamos que en esto confluyen pues la ciencia y el arte, que es como un poquito la magia pues de la producción de sonido a nivel fonográfico y artístico. Pero digamos, qué pena que yo te interrumpa, digamos, es como a ir a la clave del éxito, ir a la clave del éxito de lo que ha pasado, tiene un inicio y es como reconocer en cada uno cuáles son como las cosas Exacto. que cada Eso, uno sabemos, ¿sí? O que como cuáles, dónde están las fortalezas de cada uno para poder armar ese trípode que es como la estructura grande de nosotros, porque nosotros somos un productor ejecutivo, un productor de tecnología y de sonido y un productor musical artístico. Eso. Entonces, claro, para poder armar bien esa estructura y que quedara bien, bien sólida, era encontrar muy fácil, bueno, cada uno para qué es súper bueno y tiene que hacer unas renuncias para lo otro. Como decía Gabo, a mí me tocó hacer esa renuncia de salirme del estudio e irme a la oficina. pero no lo has hecho del todo. Pues qué pena que te interrumpa, pero es que a mí me parece muy teso, porque en un sello convencional tú tienes el director ejecutivo, cada proyecto tiene un manager y ese manager delega funciones técnicas. Coco me parece muy teso porque el productor ejecutivo es manager y también digamos que él se mete en la parte técnica. O sea, Coco te consigue, te necesitan un elemento técnico, Coco es el que lo consigue, está pendiente. Yo lo he visto hasta haciendo el drum tech de Didier allí ayudándole. Entonces es muy complejo. Es muy teso porque lo ve uno también en esa parte técnica. O sea, Sí, Pero es porque a digamos mí me que encanta pues como el tema técnico y pues finalmente fue en lo que quise hacer gran mm, parte de mi vida, ¿sí o qué? Entonces, claro, conozco el lenguaje, conozco la cadena de audio, entiendo los procesos, sé las cosas y eso también ha facilitado mi relación con el equipo técnico y mi relación con el equipo artístico, ¿cierto? ujú. Porque tengo esa sí, sí. capacidad como de entender, de conectar ahí las cosas, de saber cómo funciona todo para que suene. Entonces, diferente pues a un manager que solamente está como en el tema de vender shows y ya. Aquí quiero dar como una conclusión y a la gente que lo está escuchando, yo también lo vivo en mi empresa porque a mí también me gusta a veces ir a los shows, aunque los pelados me dicen, no, bueno, ¿usted para qué viene? Usted viene a estorbar, usted está muy viejo, a la rodilla le suena, pero no se desliguen de su proyecto. Es que mucha gente arma el proyecto y cree que el proyecto va a andar solo. Entonces ya lo armé y se fue solo. No, el proyecto hay que continuarlo. Si usted quiere ser un buen ingeniero, no se desligue de la parte del escenario, porque si usted se desliga del escenario, se le va a olvidar qué es y solo va a exigir. Sí, a la final, pues yo creo también que tiene mucho que ver en eso de mm, como de que si hay que hacer algo para que las cosas caminen, pues aprender un poquito también de las otras cosas y hacer que sucedan, ¿cierto? Sí, yo creo que eso ha sido también pues como una parte, porque inicialmente éramos nosotros y muchas de las cosas nos tocaba hacerlo a nosotros hasta que empezamos a conseguir el resto del equipo. O sea, todos igual hemos sido multifuncionales, ¿sí o qué? Sí, porque así pues nos tocó aprender, ¿cierto? Sí. Entonces, parte pues también como de eso, que aunque al principio fue muy a prueba de error, nos fuimos perfilando cada uno pues como en una especialidad, ¿cierto? Conocíamos de muchas cosas y sabíamos de muchas cosas, pero nos empezamos a especializar pues como en algo específico. Hay algo que a mí me impresiona y, y se lo voy a decir sincero a Gabo, usted es un maestro. Muchas gracias, Usted hermano. poder salir del estudio a un concierto en vivo y volver a entrar al estudio al otro día como si nada hubiera pasado. Por qué lo digo? Porque yo tengo también la oportunidad de trabajar en ambos mundos, ¿cierto? Y el ingeniero en vivo es, él corre rápido, salga,
pero usted en el estudio debe estar más calmado, Ujú. caminando con calma, viendo bien el proceso. ¿Cómo logras eso? O sea, ¿eso te preparaste o...? No, eso fue a los trancazos, hermano, como todo. Sí, que una vez estábamos en un, pues recuerdo que eso fue una experiencia, además una anécdota bacana, pues cierto, en la que habían en las que pudo haber dos posibilidades, o que de ahí siguiéramos adelante, o que definitivamente dijera, no, renunciamos a esto, que esto es muy complejo. Que fue en ese desarrollo de como de los proyectos artísticos en los que participaba Juancho y en el que nosotros empezamos a hacerle como todo el apoyo de todo. Aunque siempre, aunque tanto como Coco como yo nos habíamos especializado en la parte de producción técnica, pues como en estudio y producción de sonido en estudio y para cine y televisión, teníamos unas bases pues como de principios para el audio en vivo, ¿cierto? Por la misma eh, cuestiones de la vida en la que habíamos participado y eso, pero no teníamos, no sabíamos nada en realidad, pues nunca habíamos tenido como una preparación o una experiencia como de metérnosle de frente pues como a un espectáculo así en vivo, como full. Y Juancho participaba en un proyecto con el maestro Antonio Hernedo que se llamaba el Colectivo Colombia, que reunía como a los músicos o artistas que estaban desarrollando como todas esas propuestas de la nueva música colombiana y se estaban como desenvolviendo ahí. Era un show en el Teatro Colón de Bogotá. Y nosotros llegamos a apoyar a Juancho, a la banda, pues como en todo, pero en realidad nosotros no íbamos a a desarrollar el show, pero no había quien lo hiciera, ¿cierto? Entonces Arnedo en una conversación con Juancho le dijo que cómo iban a hacer y Juancho dijo, no, no, ellos lo hacen, nos lo tiró ahí a nosotros dos y nosotros dijimos, pues no, sí, hagámosle, pues digo que metámonosle. Uy, hermano. ¿Qué sufriera? Uy, eso fue la pesadilla, además porque técnicamente no estaba, ahí fue donde empezamos a aprender como todo lo que se necesita para un show, pues no es simplemente llegar, sino el del show, ¿cierto? Toda la preparación que tiene que haber de la conformación del rider técnico, que cuál es el artista que se va a presentar, cómo se va a presentar, cuáles son los instrumentos que van a participar en el show, como todos esos elementos, ¿sí? Que nosotros simplemente íbamos a apoyar a Puerto en la participación en el momento en el que aparecía Puerto tocando con los otros músicos. Cinco agrupaciones, pues. Que se mezclaban todo el tiempo, ¿cierto? Sí, o sea, se tocaba Arnedo con Curupira, después Curupira hacía una intervención con Puerto, después con Guafatrío, ¿sí o qué? En fin, tenía ahí como una mezcolanza de un de todito, pues, ¿cierto? Sí. Y no, fue un caos. ¿Pero salió o no salió? No, no salió. No, salió muy mal. Pues tan mal salió que le tocó salir a la directora del Teatro Colón y decir, se para el concierto y todos el día de mañana con esta boleta pueden regresar. Pueden volver a ingresar. Sí, porque todo era un caos completo, y inclusive no solamente desde lo técnico, sino que también pues los Desde músicos la parte no estaban artística, tampoco pues, muy preparados, entonces todo fue horrible. Entonces, claro, Gabo en la consola y yo en el escenario, los dos solos, y 5 grupos, y nunca No. habíamos hecho eso, y entonces cables malos, micrófonos malos, bases malas, porque además habían contratado una empresa de sonido para complementar el Teatro Colón, que era una empresa que no estaba pues como preparada, y por contratar algo barato, pues Sí. ahí me cometieron Pues, el error gravísimo. muchas circunstancias de esas que uno dice, fue pucha, y claro, eso fue el sufrimiento más horrible que yo he vivido en Fue una un... chiflada, nos ganamos O sea, chiflada, pero así mal, braviada, insultada, de fue todo. gente y se paró al frente de la consola a decirle... A insultarme, "Oye, weón. malísimo, Sí. tal". Y nosotros así como escondidos detrás, como que no nos vean. No, fue muy Qué duro, fue pena, muy y- duro. Pero vean lo que muy lograron duro. ahora. O sea, yo soy sorprendido de ustedes y siempre me gusta trabajar con ustedes porque uno llega a un orden. Pero entonces ahí es donde viene como la historia de lo que, pues, porque ahí vos preguntas, ¿cómo lograste eso? Entonces, ¿cómo lo logramos? Pues en esa oportunidad nosotros pudimos haber dicho, no, definitivamente no nos metemos con nada en vivo, sí o qué, y chao, y nosotros nos vamos a dedicar en el estudio porque esto es un sufrimiento muy berraco, sí o qué. Pero fue como al contrario, como, uy, esto es un reto muy teso, sí o qué, que esto no nos puede volver a pasar. O sea, ¿cómo nos preparamos para que esto no vuelva a suceder? Porque esto no puede volver a suceder, sí o qué.
Y ahí empezó pues como la historia de cómo, venga, ¿cómo hacemos? Porque tenés toda la razón, o sea, salir del estudio donde vos tenés todo en un ambiente controlado a un show donde no hay nada controlado y la cadena, cualquier eslabón en esa cadena que falle, son muchas, como muchas posibilidades y tenés que hacer como ese chequeo rápido y tenés que actuar inmediatamente, ¿cierto? Sí, O sea, hay que reaccionar inmediatamente. Entonces, ahí fue como donde empieza todo eso, ¿cierto? Y empezamos a prepararnos para que entonces en los proyectos nuestros, ¿cierto? Si nosotros empezáramos a hacer como toda la parte técnica. Igual cuando nosotros arrancamos en Colombia solamente estaba empezando, la, solo había una escuela que preparaba como en aspectos de sonido en Colombia, que era la Javeriana, que estaba empezando a montar la parte de producción e ingeniería de sonido en la Javeriana, en la carrera de música, como con ujú. el énfasis ahí, pero de resto no existía en ninguna otra parte eso, ¿cierto? Entonces le tocaba a uno, el internet también era, pues, Sí, no, no ¿cierto? había, Pues Sí, estaba no, empezando, ¿cierto? Y la conexión con el modem, ¿cierto? claro. sí, no Esperar había mil mucha horas. YouTube información. no O existía, sea, pues. el internet me servía para buscar los libros En- y eh, comprarlos y que me llegaran y exacto. que alguien me los O trajera. conocer ingenieros muy calidosos, ¿sí o qué? Y uno tratarse de hacer, pues, muy amigo de ellos y que le pasaran como toda esa información para uno empezar a maciar, pues, ¿sí o qué? Y ahí pues como que empezó a hacer como esa preparación. Entonces la idea siempre fue como, o sea, tenemos que saber mucho de la preparación pues como de la producción en estudio, pero tenemos que prepararnos igual como en la producción en vivo. Y un día un ingeniero me dijo, hermano, es que eh, el sonido en vivo es como recoger un vómito, weón. Sí, o qué, Sí, 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 cómo sí. hacer que eso funcione, pues, sí, o qué. Y sí, es un proceso muy, aunque los principios técnicos y teóricos son los mismos, ¿cierto? Porque un micrófono Ujú. es un micrófono, un cable es un cable. Las características de lo que sucede en cada uno de los dos lados, pues, son muy distintas, ¿sí o qué? Aquí, pues yo tengo, salen muchas preguntas, porque tenerlos ustedes aquí es, digamos, muy bacano para nosotros. Y creo que para los que nos están escuchando o viendo, eh, la primera es, mm, ustedes no solo tienen a Puerto digamos, en el sello o en la productora, porque no sé ni cómo llamarlo, sello, productora, es como de todo, Somos las dos realmente. Es una eh, casa productora ujú, que tiene su sello que tienen sello discográfico. discográfico, tienen otros proyectos. Sí, en estos momentos tienen a Chelo, tuvieron a Maite, pero hay algo que me parece muy bacano de ustedes, es que motivan, no sé si lo hacen ustedes o lo exigen ustedes o, los proyectos lo hacen y es que tienen su propio equipo técnico. Ujú, O sea, yo no he visto el primer proyecto de ustedes que no vaya con su equipo técnico ya conformado de tiempo y que se sabe el proyecto de memoria. ¿Ustedes lo obligan o lo recomiendan o cómo es ese proceso para el artista? Porque en Medellín yo tuve la oportunidad desde hace 7 años de conocer muchos proyectos. Incluso cuando estaba en Audiotécnica tratábamos de patrocinar proyectos, pero uno de mis puntos de evaluación era ese. ¿Quién es tu equipo Claro. técnico? ujú. Y cuando no tenían equipo técnico, yo optaba por no meterme ahí o les recomendaba a los estudiantes que están en Teárbol. Sí, sí. ¿Y ustedes cómo hacen ese proceso? Pues a la final también se ha dado con el tiempo, porque nosotros en un momento teníamos a Puerto Candelaria y a La República, y en Puerto Candelaria y La República compartíamos músicos y compartíamos técnicos, pero también empezó como a chocarse, y en esas llegó Maite, entonces teníamos Maite, La República, Puerto Candelaria, y no podíamos tener, o sea, nos salían dos conciertos de, pues, Paralelos. el mismo Ujú. día, a la misma hora, un concierto de Puerto y un concierto de La República, entonces eso como que, uy, nos dimos cuenta, necesitamos más equipo, necesitamos gente más buena, de confianza, que pueda estar allá solucionando esto con Maite, esto con la República, esto con nosotros, y ahí empezamos a ampliar un poco también el espectro. Y digamos que empezamos a tener mucha relación con muchos más técnicos. La época en la que estuvimos haciendo la dirección artística de la Feria de las Flores, que fueron como 5 años que tuvimos ahí de todos los escenarios, y ahí pues nos relacionamos con muchísima Ujú. gente, porque cada escenario tenía un super equipo técnico. Entonces también desde ahí era como ver quiénes son los buenos, los rodis, los de las luces,
los ingenieros, de monitores, lo que sea, conocerlos en todos esos espacios, y ahí también empezamos como a fichar, o sea, de ahí sale A Julio perfilar. Marín, de ahí sale Sí, Julio, el entonces mismo esa tenemos a Julio ahí en la foto porque Julio siempre yo lo conozco hace más de 10 años, o sea, la primera vez que estuve con ustedes, Julio estaba ahí. O sea Sí, que sí. Julio es un Julio lleva un activo, rato, lleva Julio es un unos activo 12 de o la 13 empresa. años. Sí, lleva 12 o 13 años con nosotros. De hecho, él era el productor técnico precisamente del Parque Cultural Nocturno en Feria de las Flores. Y ahí fue como el primer trabajo juntos. Ya habíamos tenido un par de experiencias en el 2006, Cuando lanzamos, llegó la banda. cuando llegó la banda, y él trabajaba en ese momento Canalú. en Canalú. Él era como el director de producción de sonido del canal de Canalú. Entonces nosotros hicimos un super lanzamiento de Llegó la banda, el segundo álbum de Puerto Candelaria, y lo hicimos en coproducción con Canalú. Entonces Canalú dijo, yo quiero el contenido, lo quiero tener en mi canal y lo quiero pasar, entonces yo voy a ir a grabar todo El el show. concierto. Y la persona encargada era Julio. Era Julio. Entonces teníamos a Julio, ahí estaba Bichuela también, Mm. y estaba pues todo el resto del equipo nuestro. Entonces ahí nos conocimos, pero ahí no tuvimos una tan bonita experiencia. O sea, ahí no fue como que hay que seguir trabajando con No, ese hermano. man. No te No. preocupes, mi esposa cuando me conoció dijo que yo era un pato. Entonces, así Sí, pasan las esas relaciones. primeras Sí, impresiones no, a veces. Y más, era nuestra primera gran producción Mm. en televisión, pues como público, Mm. teatro lleno, pero además teníamos que dejar un contenido muy bueno para televisión y estábamos muy, muy peladitos. Entonces, pues hace 20 años no estábamos tan preparados para eso. Entonces, claro, teníamos muchos más problemas que solucionar que los poquitos problemas que Julio nos estaba dando desde el Sí. canal de televisión, como la mezcla no puede ser así, yo necesito esto, pilas con los canales, tienen que ser estéreo, no sé qué. Y nosotros estábamos con 1000 cosas del show que saliera muy bien antes que la berraca mezcla de televisión, ¿sí? O que era como despacio, despacio, hermano, que necesitamos solucionar muchas cosas. Entonces fue como nuestra primera impresión, pero desde ahí nos dimos cuenta que era una persona muy capacitada, que conoce muy bien de todo el tema del audio. Entonces, bueno, fue como que ahí nos conocimos. Y luego en Feria de las Flores, cuando yo entré a hacer la dirección de una, él ya venía como en ese equipo, o sea, él ya había trabajado con el director anterior, ya estaba ahí. Entonces, pues yo dije, yo voy a conservar esos equipos porque necesito Ya en el saben primer el año funcionamiento saber pues de cómo toda la funciona esto. película. Entonces, yo voy a dejar que estén esos equipos. Y ahí nos encontramos y fue, entonces que Julio, entonces que Coco. ¿Qué más? Bueno, vamos a seguir aquí trabajando juntos. Y en ese momento, Julio era un poco más de ese corte que tenían muchos técnicos en ese momento, y es, no me puede mover el amplificador, no me puede mover esa batería. Pues como que armaban un escenario y todos los grupos tenían que llegar a armarse en el escenario que estaba ya armado, no como el grupo normalmente está Sí. cómodo y tiene que estar. Entonces Julio era muy de esa escuela. Entonces a todos los músicos era, no se puede mover de ahí, no sé. Y yo llegué y le dije, parce, yo vengo de otra escuela. Yo vengo precisamente de subirme siempre con los artistas al escenario a que nos digan, no se puede, no se puede, no se puede. Y en esta nueva época de la Feria de las Flores, aquí sí se puede hacer todo lo que el artista quiere. De hecho, yo quiero hacer una Entonces feria. cambiaron ese Sí, paradigma de como mediar, Y porque a la final eso es una cosa súper importante para nosotros. O sea, nosotros que estamos desde la parte técnica, pero también hemos estado desde la parte artística siempre, participando en muchos festivales, en muchos lugares, en muchas partes. Entonces, siempre como el principio de funcionamiento nuestro es como, venga, primero, buen trato con todo el mundo. ¿sí Trate o a la qué? gente como quiere que lo traten a Exacto, usted. sí O o sea, qué. eso era lo Y que yo le eso es decía a un Julio. principio básico en cualquier cosa del ser humano, del ser, pues, ¿sí o qué? Y lo otro es que uno llega a una presentación, ¿sí? O que ya es bien complejo a nivel artístico y un reto bien importante, ¿sí? O que en donde uno tiene la oportunidad de presentar una propuesta, ¿sí? O que para que uno primero esté estresado, no salga como debería salir por la presentación de la cosa. Entonces, venga, seamos también esa mano amiga, ¿sí? O que le brinde pues a los artistas, ¿sí? O que la forma de presentarse de la mejor manera, pues, y que ellos puedan hacer su show como debe ser, ¿cierto? Porque así nos gustaría a nosotros si nos montamos en un Exacto. escenario, en un festival, porque nos tocó muchas veces montarnos en un escenario, en un festival, donde no pudimos mostrar lo que era la banda, justamente como por esas limitantes porque que nos se ponían limitaban, desde la parte total. técnica. Sí, aquí era como, no, 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 vamos a darle gusto a los músicos. Si el músico está contento, el público va a estar contento también. O sea, necesitamos, esa es la primera prioridad, Julio, de los escenarios de ahora. Vamos a hacer que la gente se la pase súper bien y se vayan de aquí, más que el público, los artistas diciendo, brutal el trato en la feria, brutal todo.
Entonces para Julio fue un choque ahí, un cambio tremendo de paradigma, pero después también lo entendió, se le hizo más fácil todo, porque los músicos siempre iban a estar más buena onda. Si vos de una al bajista le decís, no podés mover el No, amplificador ya de abajo, ya entraste se bloquea. perdiendo y el man y el bajista ya va a estar molesto. Mientras que si vos, ¿dónde quiere que se lo ponga? Ahí, listo, vamos a moverlo. Ya usted se ganó al músico, ya está en buena onda y todo va a salir muy bien. Y eso ha sido clave del éxito y Julio siempre nos lo dice, nos recalca mucho eso. Dice, haber empezado a trabajar con ustedes fue muy bonito porque ustedes de una pusieron adelante como la parte artística y como el confort también como del artista antes de ponerle una cantidad de condiciones que lo iban a limitar en su interpretación, en el disfrute, en todo lo que tienen que hacer. ¿Qué momento entra el oso? Que también es fundamental, porque yo me quedé sorprendido cuando hicimos, es que no me acuerdo si fue Bichos o fue el otro que hicimos en el Matacandelas, que fue el de RTBC, Ah, sí. que lo armamos como en 1 hora y cuarto, o sea, Toda eso, velocidad. ¡pum! Y quedó listo, ya, y todo funcionando. Y gracias al oso, o sea, al oso que también, que se rodó, creo que en ese escenario fue que se cayó. Claro. Eso, No, el Osito es tremendo, pues el Osito hizo una escuela muy buena en Backline Co, ¿cierto? Él viene de Backline Co, ahí lo conocimos nosotros montando En la el feria, backline de en todos los conciertos eventos. en los que participábamos, pues aquí en la Siempre ciudad iba y él cargando en y Feria de Flores y en organizando, todo. manejando todo, o sea, como, Mm, uy, este man tiene un perfil muy completo, ¿sí o qué? Y siempre con también muy buena muy buena actitud onda. y como dispuesto a aprender y como muy abierto a cómo se hace eso, cómo se conecta. Siempre de muy buena actitud, nunca cansado y siempre a toda velocidad, porque uno lo ve y él siempre va a sí, todas, ya, ¿sí o qué? Él todo, está todo. ahí, hágale, que hay que hacer, que nos ayuda a, pues él es como el que va ahí arriando a todo el mundo en el escenario, hermano, porque él es chuse y chuse y chuse. Entonces él estaba trabajando ahí en Backline Co. Habíamos hecho varios conciertos en los que él había estado muy con nosotros, con el grupo, con Puerto Candelaria, aunque trabajaba para Backline, estaba como el Rodi nuestro, pues, que nosotros en ese momento no teníamos Rodi, o quizás sí trabajamos un tiempo con otro chico, Daniel, pero o cuando él no podía, este man siempre estaba ahí, ¿cierto? Como que necesitan, hasta las botellitas de agua, pues, pilas. Y en esa época él ya estaba empezándose a retirar, pues, también como de Backline. Entonces él se retira y nosotros de una lo fichamos De una, hágale. inmediatamente. Venga, parcero, usted Eh, para acá. Vamos a hacer unos conciertos, ok. Y él, hágale. Y desde el primero, hermano, fue como que impresionante, Sí, porque amor a además él primera no es vista. solo eso, sino que cuando vamos de viaje él está pendiente de todo, de la seguridad de nosotros, de la seguridad de los equipos, de la seguridad de las chicas. Cuando vamos caminando, terminamos un concierto en la noche, vamos para el hotel. El oso siempre, pues nosotros somos todos muy precavidos, pues con todo. Entonces el oso siempre va escoltando pilas, nosotros vamos con los ojos siempre muy abiertos. Ahora que estamos en una época en la que tenemos un reconocimiento más grande, pues claro, más gente le quiere llegar a Juancho y a Kat. Entonces también es como medio guardaespaldas ahí muy o sea, de pendiente todo, que pues. sí, es Sí, un él es todero súper tremendo. todero, hermano, y le gusta mucho aprender. Siempre está muy dispuesto a aprender Y a y resolver. a Él no, resolver, nada lo exacto. deja, o sea, cualquier reto, cualquier cosa que tengamos que arreglar, solucionar, comprar, lo que sea, él hasta que lo consiga, hermanos. Ahí, viendo esto, y quiero aquí meterlos en problemas un poco, y es cómo analizar ese personal técnico nuevo en Medellín. Es que a ustedes les tocó vivir todo el proceso de la vieja guardia, que yo los defino los operadores de audio Ujú. de antes, que no había cómo entrenarse, aprendían viendo de lo literal, Que no Sí. había entonces no academia, había pues, era. academia, entonces aprendían era a no tener feedbacks. A la Ujú. nueva generación de jóvenes que aprenden mucho en la universidad, pero se quedan con lo de la universidad y no cogen esa calle que tenían los otros. ¿Cómo lo ven ustedes desde el punto de vista técnico de esos jóvenes? O sea, ¿qué decirles como venga, es que la industria necesita ese tipo de perfil y no se me vayan a los extremos? O sea, ¿qué perfil necesita la industria para ustedes? O sea, ustedes nos dicen, y más que ustedes tienen un recorrido en Europa, no sé cuántos países ya conocen de Europa, hasta creo que Rumania. 38 Rumania también, países. llevamos 50, el año pasado contamos 47 países. O sea, Vamos a llegar a 50 países a ya. 50 países, múltiples idiomas, personal técnico de todo tipo, menos que le ha tocado el más malo De a lo todo, mejor, más que uno dice como, uy, calidosos, ¿qué es esto? mujeres en los escenarios muy capacitadas y súper Entonces, profesionales. ¿qué recomendación o qué decirle tanto a los jóvenes que están viendo esto, están escuchando, como a las universidades que los están preparando? Porque ese es otro cuento, o sea, las universidades que preparan, ¿qué les podemos decir? Bueno, hay una cosa como que es importante y es que
o sea, por más de que uno se aprenda la teoría, ¿cierto? La teoría sin la práctica, pues es la mitad de la película, ¿sí o qué? Y muchas veces uno creer que sabe muchas cosas teóricas sin tener la práctica te da como creer tener la experiencia para afrontar la parte práctica. Y muchas veces no es así, ¿sí? ¿O qué? Entonces hay una cosa como de todos, como de estar dispuestos siempre como con humildad, pues como a que así tengamos mucha preparación académica, ¿cierto? Sí. Y algunas de las preparaciones, digamos, prácticas que nos están dando las universidades, porque cada vez también, digamos, que las academias se han ido complementando mejor los programas, ¿cierto? Hace parte, pues, como del proceso de desarrollo también de, de parte de la industria Ujú. que se desarrolla en una ciudad, en un país, ¿cierto? Sí, inicialmente el pensum es una cosa, ¿cierto? Como lo plantean, y ese pensum a medida de que va avanzando y va viendo cuáles son las cosas que funcionan y cuáles son las que no funcionan, pues lo van modificando, ¿cierto? Pero ahí pues es como siempre tener como presente eso, ¿sí? O que como que igual, bien sea en estudio o en vivo, ¿cierto? Sí, así uno salga de la mejor academia sabiendo muchísimas cosas académicas, uno como que es como los pilotos, digámoslo así, ¿cierto? Sí. Vos cuando estás estudiando para ser piloto, sabes, salís de la academia sabiendo pilotar un avión, ¿sí o qué? Pero volvés al mundo profesional y entras de copiloto, ¿sí o qué? Y empezás manejando un Cessna, Sí, ¿sí? sí, sí. Y vas escalando hasta que ya sos piloto del Cessna y cuando cambias de avión volvés a ser, ¿cierto? Como que ser como esa dinámica es súper importante, ¿cierto? Como entender que el crecimiento y el desarrollo profesional se va construyendo desde abajo e ir participando. Creo que es súper importante mostrar como el interés, ¿sí o qué? Como el interés de las personas por involucrarse como mucho más de lo que les dicen en los proyectos en los que participan, ¿cierto? Sí, creo que eso es clave también, pues ¿Y como para que se... crees que el ingeniero en vivo debería involucrarse también en el disco? O sea, si hay la oportunidad, como lo haces vos. O sea, Pues yo creo que tanto el ingeniero, pues el ingeniero de estudio o el ingeniero en vivo, si está trabajando con un proyecto específico, tienen, tanto el uno del otro, tienen que participar de las dos cosas, ¿cierto? Así no sea el que se encargue a final de cuentas de una cosa o de la otra, pero digamos que si yo estoy desarrollando la producción discográfica con una banda, ¿cierto? Sí, y esa banda va a hacer ese lanzamiento en vivo, ¿sí o qué? Es súper importante que el ingeniero que va a hacer el en vivo, ¿cierto? Sí, pueda tener la oportunidad de estar en un ensayo, en una sesión de grabación, que el ingeniero del estudio pueda hablar con el ingeniero en vivo y que se puedan complementar para que pueda entender cuál es el lenguaje de lo que se va a hacer, y no solamente entre los ingenieros, sino con el artista, es súper importante, ¿cierto? Así como entender cuál es la visión del productor, ¿cierto? Si es un productor musical, cuáles las necesidades de los ujú. músicos y del director musical de la banda, ¿cierto? Sí, y hacer pues como esos consensos y enriquecer tanto del estudio como de la parte en vivo para que el resultado pueda ser pues como lo mejor, que es en realidad lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Porque nosotros estamos, cuáles son las necesidades del show en vivo, si lo que hay en estudio se va a replicar en vivo, si se van a hacer otras cosas en vivo que no están en el estudio, cuáles son las necesidades del show, cada músico, qué es lo que necesita, ¿cierto? Cuáles son los requerimientos para esto y que todos tengan conocimiento como de lo que está pasando, ¿cierto? Que el ingeniero en vivo, si va a trabajar con una banda de planta, entienda muy bien la música, se la sepa qué es lo que está buscando el artista, porque es que a la final uno es como un traductor, digámoslo así, ¿cierto? Entre el productor o el artista hacia el público o hacia quien escucha, ¿cierto? Si uno es el que logra traducir como eso y que ese resultado que está buscando el productor o el artista pueda llegar pues al oyente o al quien al que va al espectáculo y lo disfruta. Pero sabes que hay una cosa importante en eso que vos preguntás como de la vieja escuela y de la nueva escuela, y es que uno siente la diferencia de los chicos que les tocó trabajar, chicos ya no, porque ya están mucho más adultos, pero las personas que arrancaron con el sonido análogo, entonces que saben
cómo se conecta, que es un auxiliar, un punto de inserción, ¿cómo se dice? Sí. Como un Sí, comando digital, sino de verdad como entender esa cadena de audio, que lo que pasa es que ya ellos lo ven todo en la pantalla, ¿sí? Entonces envíos, pero como que no lo tienen tan Desde la parte consciente física, de pues, verdad, como... exacto, física, análoga, eso cómo funciona. Sí, sí, Entonces, sí. yo creo que importante para todos los chicos que escuchan también, que estén muy capacitados en de verdad entender ese sonido digital, que ya estamos ahí 100% y obviamente ya todo es ahí a través de una pantalla, pero entender cada clic que están haciendo, esos envíos a qué Y corresponden, que por qué antes se de todo hacen. eso está igual, sigue existiendo el cable, el músico, ¿cierto? El micrófono, el cable, hasta que llega pues Yo como siempre he ahí, eso dicho, y lo digo como... en mis presentaciones, en mis capacitaciones técnicas, y es, se nos olvida que el mundo es analógico. Sí, exacto. O sea, Exacto. ya por más digitalización que uno busque, el mundo sigue Todavía, analógico. no, Aún, todavía, aún. porque No, pero igual, o sea, desde el proceso mecánico Sí, sí, es sí. analógico, o sea, el proceso Sí, mecánico desde no que va a uno cambiar. habla, pues, desde O que sea, uno habla, no se va a expresa, cambiar, siempre entonces es... es como olvidar eso. Les voy a ser sincero, se me quedaron muchas preguntas en el tintero, el tiempo es limitado y sabemos que ustedes son muy ocupados, queremos volverlos a tener en un futuro, claro. ojalá los volvamos a tener. Yo invitaría a la gente que vea este podcast, escuche este podcast o lo vea, nos dejen preguntas para ustedes. Yo hubiera querido hablar de Grammys, que Un segundo un capítulo segundo hacemos, capítulo. claro. Podemos hacer un segundo, un tercero, lo que sea, y eh, que la gente ponga ahí ¿Qué en más le los gustaría comentarios qué saber? le gustaría que le saber, gust- cómo quiere, y pues que visiten todas eh, nuestras redes sociales, nuestras páginas, merlinproducciones.co, Puerto Candelaria, que nos taguen, que hagan los todas las nuevos preguntas. proyectos, Siempre ¿qué estamos... proyectos vienen? Chelo, pues están Chelo, La Cabra. Viene este álbum, venimos con álbum nuevo de la ciencia de Juancho Valencia, que es como un proyecto que recoge todos esos éxitos que ha hecho Juancho en diferentes géneros de la música para Maite, para la República. Entonces, como nuestro proyecto de música tropical, un poco más enfocado también pues como en la salsa y en los sonidos Mm. afroantillanos y todo eso. A ese le vamos a dar mucha fuerza este año. Pero Merlín realmente este año lo que hizo fue como concentrarse un poco más y cerrar un poco más, porque uno a medida que va creciendo pues quiere hacer muchas cosas, pero también te das cuenta que no puedes hacer tantas cosas, y menos con un mundo en pandemia, en guerra, en tantas cosas que pasan. Entonces uno tiene sueños muy amplios, pero a la final hay que empezarlos como a recoger y acotar un poquito. Entonces el año pasado pasaron tantas cosas con Puerto Candelaria y ha crecido tanto Puerto Candelaria que tomamos una decisión este año y fue como concentrarnos, cerrarnos un poco más, como en esa, digamos, representación que teníamos para otros artistas, la fuimos cerrando. Y estamos trabajando solamente con Puerto Candelaria, la ciencia, y lo que tiene que ver con Chelo, Agualulo, Merenders, esos otros proyectos, nosotros lo que hacemos es que los buqueamos, los distribuimos, pero no estamos haciendo el management ya de esos proyectos. De ahí ya nos retiramos a que cada equipo consiga, cada grupo consiga su equipo de management y toda la cosa, y nosotros apoyamos algunos procesos, pero ya no como el sello completo de esos Me gustan artistas. todos esos proyectos. O sea, todos. Merender me fascina. O sea, hace años no los veo, Sí, sí. pero me gusta. Y Chelo, Agualulo crecí también con Chelo. tiene, Agua de Lulo hicimos tiene una unas cosas muy grabación. bacanas. De hecho, Sí. pues Juan Sebastián, los hermanos Ochoa, pues son los grandes musicólogos pues de la ciudad y académicos. Son uno de Cuando, ellos, el que escribió ojalá el cuando libro vuelvan de a Carlos Medellín, porque Vives. ellos creo que están en Santa Marta, ¿no? Juan Sebastián vive Juan aquí Sebastián acá. y Federico vive en Cartagena. Tenerlos acá en este espacio. Igual, si quieren invitar a un proyecto que ustedes digan, nos puede aportar a lo que estamos haciendo, bienvenidos, Claro, bienvenidos acá. claro. Ya Gabo nos dijo las redes sociales, muchas gracias por estar acá, por creer en Te Árbol, por creer en los jóvenes, porque ustedes también han creído en ese potencial y cada Total. vez les ha tocado ver, ustedes han visto ya 2 generaciones de Te Árbol. Claro. Y eso pues también como decir que estamos abiertos pues a compartir el conocimiento, que eso es una cosa pues muy importante y que es parte también de nuestra función como emprendedores, es también como compartir como todo eso que hemos aprendido a través de nuestra carrera pues para que inspirar o para que otras personas también aprendan y, y emprendan también sus proyectos. Ya saben, si tienen dudas, preguntas, nos las dejan en los comentarios. Vamos a armar un segundo capítulo también.
se me acaba de ocurrir aquí, es que yo voy disparando ideas, invitar a jóvenes que quieran hacerles preguntas a ustedes en vivo aquí, pues en la grabación aquí, Claro. directo, es fundamental. Muchas gracias por ver este capítulo. Este es el segundo episodio de la primera temporada. La idea es hacer 10 episodios esta temporada y vamos a tocar diversos temas, les iremos contando. Este capítulo fue, digamos, la producción la hicieron Eider, Guerra de Armas en la parte de sonido. En vivo nos acompañó Juan Pablo Alzate y en la asistencia de producción Cristian Camilo Galvis haciendo el desorden. Muchas gracias. ¿Algo final que quieran decir? Pues a mí sí me gustaría decir algo y es también agradecer obviamente a Exacto. todo el equipo Te Árbol porque desde eso, 10 años, quizá un poco más, lo que llevemos trabajando juntos, también nosotros nos hemos sentido súper bien acompañados y por eso siempre Muy de bien una, apoyados, Juan, tal exacto. cosa, y siempre estás ahí, pues, ¿cierto? Vos siempre has estado ahí súper pendiente para correr, para desembalar, para aportar. Entonces, súper recomendada tu empresa para toda la gente que escuche, Te Árbol, equipo súper bien, personal súper bien, pues como uno puede realmente llegar y desarrollar o luchar por esos sueños audiovisuales que quiere de la mano de una empresa como la de ustedes, hermano. Entonces, No, felicitaciones muchas por ese gracias ahí. proyecto. Eso va para un reel. Sí, pero eso pues ha Un reel sido... y le vamos a pagar, no, mentira, no. Pero no, muchas gracias por las palabras porque la verdad, ustedes son de los pocos proyectos que te motivan en vivo. O sea, yo lloré, les voy a ser sincero, yo lloré en el de Lucho Bermúdez, Ah, sí. con la que estaba trópica. con mi familia y Juancho da un discurso y mi mamá me abraza y me dice, ya, estoy orgulloso, yo lloré Maravilloso, porque pues. eso que queremos. Eh, Otra vez, muchas gracias Gabo, muchas gracias Coco, quedaron muchos temas pendientes. Lo último, ya para despedirnos, no se olviden de ver Bichos, la serie en Teleantioquia Play. Teleantioquia Play, exacto. Usted la puede ver en Teleantioquia Play o los domingos a las 8 de la noche. Está excelente, veanla en familia. Mi hijo de 2 años se la gozó. Yo creí que se iba a Y asustar y era como, eso, y que pillen toda la música de la serie también que está súper interesante y que se enganchen ahí pues un poquito como con la historia que es muy afín con estos tiempos, ¿cierto? Si digamos del respeto a la diferencia, la inclusión y como la importancia que tienen bichos que aparentemente son insignificantes, pero hacen parte y muy importante es el del... primer producto de ficción, de fantasía, fantasía ficción hecho latinoamericano en de este tipo. Colombia. Hecho en Colombia. Una pregunta ya, Juan, vamos a cortar, pero ¿alguna otra plataforma en un futuro o eso no se puede revelar? Todavía no, estamos en ahí negociaciones. Bueno. Pero la idea es que vengan más temporadas y que O sí. sea que esta es quede en la alguna primera plataforma. temporada de varias que van a ver. Súper, me alegra, felicitaciones por ese producto tan bonito, felicitaciones por todos sus productos y nos vemos en un próximo capítulo. Eso. Eso es. Corte, se imprime.